cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de filosofar, cuando dejamos de reflexionar, nos convertimos en lo peor que puede dar la humanidad. Esta reflexión la hace Hannah Arendt, una de las filósofas más importantes de toda la historia y con muchísimo énfasis en el siglo XX. Hannah Arendt es famosa por unas reflexiones que hizo sobre el caso de Eichmann versus el pueblo judío. No sé si se acuerdan del caso de este nazi que fue secuestrado por los israelíes en los 60 en Argentina y llevado y fue juzgado en Israel. Bueno, él era uno de los, un teniente coronel de la SS, uno de los principales gestores de la solución final judía. Un acto terrible, un criminal de guerra absoluto, un violador de derechos humanos. Pero resulta que Hannah Arendt descubrió, notó durante todo el juicio, que no era malo, no era un tipo monstruoso, era un tipo normal, común, poco dado a reflexionar. Y le llamó la atención y dijo, es que la falta de reflexión puede hacernos aceptar casi cualquier cosa. Es que los clichés, es que el sentir un aparato institucional que me apoya, es que el sentirme parte de algo más grande, de una ideología, de un movimiento, de una religión, de un partido político, puede llegar a obnubilarme tanto que piense que estoy haciendo lo correcto. La respuesta es sí. Según Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, más conocido por su subtítulo, Un estudio sobre la banalidad del mal, nos coloca la idea de que la maldad solo surge en actos externos cuando dejamos de reflexionar y preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Eichmann, por ejemplo, en ese libro cita a Kant. Y sin embargo lo cita mal, lo cita incompleto. Dice, yo obedecí las órdenes y las leyes tal como manda Kant. Oye, ya va, los imperativos categóricos, el que no sepa qué es, vaya al video de La Mujer Maravilla donde yo lo explico. Pero les adelanto un poco, si es que no te acuerdas de los imperativos categóricos. Kant también hablaba de la dignidad de todos, del concepto de igualdad. No era solo hacer lo que era debido, sino con ciertas condiciones que se debían de aplicar. Ahora, el problema es que no es esta condición, no es algo típico ya superado con el caso del nazismo, sino que cada vez es más común ver personas que sustituyen la reflexión por los clichés, es decir, por las frases creadas, por los lemas de otros. Así, por ejemplo, cada vez veo más en internet, por ejemplo, en las redes sociales, con mucho estupor lo digo, el concepto de la bandera de ni una menos, o digo, como si la vida de los demás no importara, o algo aún peor, que creo que es terriblemente grave esto. Todos los hombres son malos por no colocar las expresiones que aparecen o que se ven, incluso en las manifestaciones, en internet. Eso es un cliché, eso es un lema además que ni siquiera tiene ningún tipo de sostenimiento en las estadísticas reales. Ahora, ¿por qué tanta gente lo repite? ¿Por qué hay tanto ese discurso? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué me vas a crear una serie de leyes? ¿Es que acaso se ha dejado de reflexionar? ¿Es que se ha dejado de pensar? Sí. Y eso es así desde hace muchísimo tiempo y no solamente por este caso en concreto. Cámbiale el término que estoy utilizando, cámbialo y colócalo de repente un partido político o un partido de fútbol o un equipo de béisbol, un equipo de... Va a ver que es mucho más agradable mentalmente seguir una ola, seguir una tendencia, seguir a alguien con autoridad que reflexionar. Y ojo, por eso es que siempre voy a decir, la filosofía responde a las preguntas elementales, no solamente qué es bueno, qué debo hacer, sino además algo más profundo, qué soy, qué son los otros, etc. Ahora, esto no queda aquí. Justo después de las publicaciones de los libros o del libro de Arendt de la banalidad del mal, donde demuestra que una persona cualquiera en las condiciones
dadas en contra, cuando deja de reflexionar, se puede volver extremadamente mala, peor que si tuviera instinto, es decir, peor que si fuera un monstruo. O lo que ella dice es, la burocracia, los clichés y el dejar de reflexionar puede crear monstruos peores en la humanidad que incluso los sentimientos como discriminación, odio, etc. Ahora, esto no queda solamente en palabras, esto no es solamente una reflexión filosófica, fue llevado a ejemplos, fue llevado a estudios científicos, psicológicos, y son dos muy famosos. Uno es el de Milgram, que es de la Universidad de Yale, en el 63, hizo un experimento sobre las causas o la conducta de la obediencia. Es decir, ¿qué nos hacía a nosotros obedecer a otro? Y colocó, fíjense ustedes, un caso en donde un científico debía de orientar a un maestro, entre comillas, a darle corrientazos eléctricos a un, no sé, estudiante, entre comillas, que cada vez que se equivocaba iba a recibir una descarga eléctrica. El problema es que la descarga eléctrica, por decir algo, iba del, no sé, 15 al 450. Digo, amperaje, elementos, voltios, ahí esa parte sí no la recuerdo, pero sé que el tope era 450. Y que después de los 300, es decir, si yo te daba 300 impulsos eléctricos, tú desmayabas. Entonces, ¿dónde está aquí lo grave? Resulta que el científico no era científico de verdad, era un actor, y la víctima, perdón, el estudiante, tampoco era un estudiante, era también un actor. Pero el que daba los teóricos impulsos eléctricos, pues en realidad no se estaban dando los impulsos eléctricos, era la persona que se estaba midiendo. Y resulta que cada vez que le decían dale mayor presión, el actor sufría y decía que pararan, que por favor no lo sigan diciendo. Entonces la persona volteaba y miraba al científico, es decir, a la autoridad. Y la autoridad le decía, sigue, este es un experimento, estamos aprendiendo. Y así habían 4 o 5 frases en particular sobre este experimento. Lo grave no es eso. Lo grave es que a los 300, cuando llegabas a la perilla de 300, el actor, que no lo sabía el que lo estaba haciendo, desmayaba. Normalmente la gente se paraba y decía, bueno, ¿y qué pasa? Sigo, sí, siga. Increíblemente, el 65% de la gente, en la mejor de las hipótesis, siguió haciéndolo. Y llegó hasta el tope, hasta 450. Eso es sadismo. Es un sadismo irreflexivo. Es decir, como no razono si lo que estoy haciendo es bueno o es malo, sino que estoy obedeciendo a la autoridad, y en el ejemplo típico es la autoridad científica, entonces no se me va a juzgar mi conducta. Claro que sí. Y eso es terrible. Este experimento, el experimento de Milgram, de Stanley Milgram, que fue hecho en el 63 en la Universidad de Yale, nos abre o confirma lo que nos dijo la filósofa Hannah Arendt, la banalidad del mal. Es más fácil que el mal lo hagan las personas normales como tú, como yo, ordinarias, cuando dejan de reflexionar sobre lo que es correcto e incorrecto, o sobre las consecuencias, si quieres ser consecualista, o sobre las consecuencias de tus actos, que las personas realmente malas. Pero este no fue el único experimento científico para confirmar si efectivamente la maldad es banal, es decir, si la maldad sale más por seguir a otros, por dejar de pensar por nosotros mismos, por dejar de reflexionar, o por algo más profundo. Todo el mundo conoce, ha visto o ha escuchado referencia el caso del experimento de la prisión de Stanford. Si mal no recuerdo, fue en el 71, si mal no recuerdo. En ella se separaron a 2 grupos, unos que iban a ser de guardia y otros que iban a ser de prisioneros. El primer día no pasó nada, pero el segundo día, el nivel de sadismo aplicado por un grupo sobre otro y la sumisión de este otro fue impresionante. Es decir, fue muy rápido, como, incluyendo al propio científico que lo midió, que su apellido era Zimbardo. El propio Zimbardo quedó impresionado por cómo él se vio afectado en esa investigación, porque él tomó partido de forma inmediata. Y eso significa que dejó de reflexionar, dejó de pensar si lo que hacía era correcto o incorrecto, dejó de pensar en el otro, dejó de sentir empatía. Y estos son elementos extremadamente peligrosos para cualquier persona. Por eso hoy,
en el Día Internacional o en el Día Mundial de la Filosofía, que recuérdense que es el tercer jueves de todos los meses de noviembre, los invito a reflexionar para evitar convertirnos en la banalidad del mal. Si pueden, lean a Hannah Arendt, que creo que es una filósofa extremadamente valiente, contundente, fácil de leer y muy acertada, lamentándolo mucho hoy en día. Es todo por hoy. No me despido sin invitarlo a que vean algunos de los videos que están por aquí arriba. Y por favor, déjame tu comentario sobre el video, sobre las reflexiones, sobre Arendt o sobre para dónde quieres que vayan otros videos a futuro. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.